Buenos días. Nuevamente espero te encuentres muy bien y sobre todo que estés cuidándote y tomando las medidas de precaución ante los elevados contagios que hemos tenido en la última semana. Por favor, cuídate y cuida a los demás. Vamos a revisar esta semana el encerado de diagnóstico. El encerado de diagnóstico es parte fundamental del complemento del diagnóstico integral. Si hacemos un pequeño resumen, hemos revisado los componentes del expediente clínico. Hemos revisado la historia clínica, estudio radiográfico, modelos de estudio, larguísima sesión de fotografía clínica y esta semana vamos a revisar qué es el encerado de diagnóstico, con la finalidad de que podamos integrarlo al expediente clínico de nuestro paciente y tenerlo como una herramienta indispensable como auxiliar de diagnóstico en la integración de tus casos clínicos en clínica integrada avanzada. Bien, vamos a comenzar. Encerado de diagnóstico, definición, aplicación y beneficios. El encerado de diagnóstico se define según el glosario de términos prostodónticos como un procedimiento de diagnóstico dental, en el que las restauraciones planificadas se desarrollan en cera sobre un modelo de diagnóstico para determinar los procedimientos clínicos y de laboratorio óptimos necesarios para lograr estética y función. El resultado de este proceso es lograr un modelo tridimensional de dientes construidos en cera, que representan los contornos deseados de los dientes a restaurar. El encerado de diagnóstico ha contribuido enormemente a la previsibilidad de los resultados tanto funcionales como estéticos. El encerado de diagnóstico nos da la oportunidad para visualizar los cambios anticipados en forma y función antes de comenzar el caso clínico. Nos da a nosotros los cirujanos dentistas y al paciente la oportunidad de visualizar estos cambios en 3 dimensiones, dado que el diagnóstico se debe de realizar en modelos de diagnóstico articulados, también nos brinda la oportunidad de obtener una vista previa de los efectos de estos cambios en los aspectos estáticos y dinámicos de la oclusión. El encerado de diagnóstico es parte integral del expediente de nuestro paciente, así como las radiografías, la fotografía, los modelos de estudios montados en el articulador. En ocasiones delegamos la responsabilidad del encerado de diagnóstico al laboratorio dental. Delegar la responsabilidad del encerado de diagnóstico al laboratorio dental es una buena forma de ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Sin embargo, no es la más recomendable. Aunque un plan de diagnóstico o un encerado de diagnóstico realizado por un laboratorio dental puede mostrar calidad, sin embargo, este diagnóstico no siempre es práctico para los procedimientos clínicos que realizamos en los pacientes. El cirujano dentista debe realizar el encerado de diagnóstico, ya que él está familiarizado con todos los detalles del caso clínico. Él debe decidir con precisión lo que debe cambiarse y lo que no es necesario cambiar, y no delegar esta responsabilidad al laboratorio dental, ya que el cirujano dentista comprende las sutilezas del caso clínico, así como las modificaciones en el aspecto oclusal. Cambios tan pequeños, pero muy importantes, como el cambio de un contorno, de un borde incisal, para una estética y función óptima, es responsabilidad del cirujano dentista y no del laboratorio dental. La ventaja de realizar los encerados de diagnóstico por parte del cirujano dentista es aprender
a integrar el procedimiento del encerado a su práctica clínica y integrarlo al expediente clínico como un auxiliar de diagnóstico. Beneficios del encerado de diagnóstico. Como te indicaba anteriormente, el encerado de diagnóstico permite al cirujano dentista visualizar cuáles son las posibilidades de cambio para ese paciente en particular. Es importante decir que el hecho de que un parámetro dental u oclusal no sea ideal no significa necesariamente que deba corregirse. Necesitamos decidir si ese parámetro dental u oclusal, que no es ideal y que no cause ninguna alteración al sistema, si no genera ningún problema, no necesariamente necesita ser cambiado. Por el contrario, si es un problema o un factor que contribuya al desarrollo de un problema, tenemos la justificación para prescribir algún tipo de tratamiento. Para que me entiendas mejor, te pongo un ejemplo. Imagínate que tu paciente tiene una curva de SPI no ideal. Sin embargo, tu paciente en las excursiones de protrusión y lateralidad izquierda y lateralidad derecha no presenta interferencias oclusales posteriores, aún con una curva de SPI no correcta. Esta curva de SPI, aunque no es correcta, no plantea ningún problema estético. Los dientes pueden tener una higiene correcta, los dientes están sanos a pesar de su mala posición, que no es ideal. El parodonto y los tejidos de inserción son correctos. Por lo tanto, no está indicado algún tratamiento, aún con una curva de SPI no correcta. Sin embargo, si esta curva de SPI no es ideal y es la causa de interferencias excursivas en los dientes anteriores y posteriores, causa alteraciones en la sonrisa del paciente y los dientes se encuentran en un estado de salud no correctos por la mala posición de los dientes, entonces podemos considerar que hay un problema y por lo tanto tenemos una razón para hacer los cambios necesarios. Ahora, lo correcto sería, si has decidido modificar algún parámetro en forma o en función, yo te sugiero que siempre estos cambios los hagas en modelos de diagnóstico correctamente articulados, para ver si tu suposición de cambio son correctas. Si el resultado, una vez que has hecho estos cambios en los modelos de diagnóstico, no son los que esperabas, te permite replantear las cosas. Más vale echar a perder 3, 4, 5 modelos de diagnóstico que la boca del paciente. Es aquí donde el encerado de diagnóstico te da la herramienta como auxiliar de diagnóstico, ya que te da una previsualización de lo que quieres realizar en la boca de tu paciente y te da la posibilidad si es factible tu plan de tratamiento. Una vez que tienes los cambios anticipados en la forma y la función visualizados por el encerado de diagnóstico, ahora puedes prescribir el material, la técnica o el procedimiento más apropiado que efectuará o mejor se adecue a esos cambios que has planteado. Esto es especialmente importante en aquellos casos clínicos donde vas a reemplazar varios dientes faltantes. El encerado de diagnóstico nos dice dónde deben estar los dientes para lograr una forma y función ideal. A partir de ahí puedes determinar el tipo de prótesis o material con lo que vas a realizar el proceso de restauración protésica de tu paciente. El encerado de diagnóstico facilita el proceso de comunicación. El encerado de diagnóstico es una herramienta valiosa
para facilitar el proceso de comunicación. Mientras consultamos con nuestro paciente sobre las posibilidades de tratamiento, es deseable contar con la ayuda visual del encerado de diagnóstico para que el paciente comprenda de mejor manera. El encerado de diagnóstico perfectamente articulado y con las correcciones hechas en cera nos proporciona una previsualización tridimensional de cómo se verá la boca y los dientes después del tratamiento sugerido. Al paciente le va a permitir comprender la situación actual y visualizar el encerado de diagnóstico con las correcciones pertinentes y le ayudará a comprender los pasos necesarios para pasar de una situación inicial a una situación final. El encerado de diagnóstico también nos permite fabricar matrices provisionales que incorporan todos los detalles del encerado de diagnóstico y nos permiten hacer un test posteriormente a estos cambios en la boca del paciente y entonces podemos determinar si estos cambios que planteamos se ajustan a los parámetros del sistema masticatorio del paciente y en caso contrario nos permiten modificar los provisionales según sea necesario. Podemos crear una restauración provisional que anticipe lo que deseamos y lo que esperamos de la restauración definitiva en términos de forma y función. Los pacientes que te son remitidos a clínica integrada avanzada son casos clínicos complicados, interdisciplinarios, con un grado de complicación clínica y con un grado de complicación técnica. Es importante aprender a trabajar de manera eficiente en la clínica integrada para minimizar el estrés y la frustración. Una de las claves para lograrlo es estar completamente preparado. El encerado de diagnóstico te facilita las cosas. Si estás completamente involucrado en el proceso del plan de diagnóstico, comenzarás a aprender sobre todos los aspectos del caso clínico. Todo esto te permite trabajar más eficiente y con mayor seguridad en la clínica, con el beneficio de la planeación entre cita y cita y el subsecuente ahorro de tiempo. Realiza un diagnóstico, no excusas. Las expectativas que no se han cumplido y las eventualidades inesperadas a medida que avanzas en el caso clínico puede ser extremadamente frustrante para ti y para tus pacientes y pueden erosionar la felicidad y la satisfacción que sabemos que es posible al completar este tipo de casos. Hacer un examen completo del sistema masticatorio, formular un diagnóstico correcto, completar un plan de diagnóstico y a partir de ahí formular el plan de tratamiento y la secuencia de tratamiento más adecuado. Te va a permitir descubrir los posibles peligros y eventualidades que puedan surgir a lo largo de la rehabilitación de tu caso clínico. Saber esto con anticipación te va a dar la oportunidad de hablar con los pacientes sobre estas cosas antes de comenzar el caso clínico. Y luego, si surgen estos problemas potenciales, no sean eventualidades inesperadas. Si no pasamos por este proceso reflexivo, cuando sucedan este tipo de eventualidades, no importa cómo tratemos de explicárselo a los pacientes. La explicación a menudo se presenta como una excusa. La odontología que hacemos en clínica integrada avanzada para nuestros pacientes, especialmente los casos clínicos interdisciplinarios más complicados, pueden ser una experiencia que les cambie la vida y sea una fuente de conocimiento y desarrollo de habilidad y además felicidad y satisfacción para ti como estudiante de odontología si fundamentas todo tu caso clínico
en un diagnóstico correcto, empleando todas las herramientas y auxiliares de diagnóstico. Por lo tanto, realiza un diagnóstico, no des excusas. Los pacientes que acuden a consulta con el cirujano dentista buscando ayuda, con frecuencia se quejan de problemas estéticos que pueden ser solucionados, a menudo limitado solamente al tratamiento de la terapia protésica. Sin embargo, cuando el compromiso estético pertenece a una naturaleza clínica más compleja, es tarea del clínico explicar al paciente que la solución a su problema se sitúa dentro de un marco de rehabilitación más complejo. Se debe elegir, por tanto, un protocolo de tratamiento que permita formular un buen pronóstico a mediano y largo plazo, no solamente en términos estéticos, sino también con respecto a los aspectos biológicos y funcionales. El objetivo del cirujano dentista es informar a los pacientes que conozcan los procedimientos del plan terapéutico, lo cual será decisivo para ayudarles a entender las razones de la elección de un procedimiento terapéutico específico sobre otro. Y recuerda, la mayoría de los procedimientos o problemas de los pacientes se pueden solucionar. Los problemas funcionales y estéticos de los pacientes tienen tres probables soluciones. 1. Rehabilitación protésica. 2. Tratamiento de ortodoncia. Y los casos más complicados requieren tratamientos quirúrgicos, con la combinación de tratamiento de ortodoncia y, si fuese necesario, la rehabilitación protésica, con la finalidad de que los resultados estéticos y funcionales sean ideales, entendiendo el término ideal como lo que más se aproxima a una normalidad en cuanto a la función y a la estética. Revisaremos el siguiente caso clínico, donde analizaremos la importancia del encerado de diagnóstico y su valiosa aplicación como auxiliar de diagnóstico. El paciente no presenta ninguna alteración médica que contraponga el tratamiento dental y nos centraremos en la petición del paciente que tiene un problema estético. El paciente es femenino de 40 años de edad. El motivo de consulta es la posibilidad de cerrar espacios en sus dientes anteriores e inferiores después de haber recibido tratamiento de ortodoncia. El encerado de diagnóstico es el método o proceso mediante el cual los cirujanos dentistas podemos visualizar completamente las verdaderas necesidades de restauración de nuestros pacientes. De hecho, probablemente sea la mayor herramienta de trabajo de nuestra profesión. El objetivo del encerado de diagnóstico es desarrollar un plan de tratamiento completo con la finalidad de beneficiar a nuestros pacientes. Para que este proceso comience es necesario recopilar toda la información disponible, no importa cuán simple o complejo pueda parecer el caso clínico. Lo importante es tener la mayor cantidad de información posible. El encerado de diagnóstico es solo una sesión estratégica. Para trabajar con éxito en el proceso de diagnóstico necesitamos los siguientes registros: modelos de diagnóstico tomados con arco facial y montados en el articulador semiajustable en relación céntrica. Y recuerda que unos buenos modelos de diagnóstico deben reflejar toda la información contenida dentro de la cavidad oral y, sobre todo, todos los detalles de los dientes. La paciente presenta un problema de agenesia dental congénita. La agenesia dental congénita es un problema relativamente habitual en personas de cualquier edad.
Se estima que un porcentaje de aparición entre el 1 y el 3% de la población lo presenta, siendo más habitual la agenesia dental en niños y en personas con alguna alteración cromosómica. Ahora observa los modelos de diagnóstico. El paciente presenta agenesia dental del segundo premolar superior derecho. Está presente el diente temporal correspondiente al segundo molar infantil. El paciente presenta agenesia dental del canino superior izquierdo. El paciente presenta una prótesis tipo Maryland provisional para sustituir dicho canino. El paciente presenta agenesia dental del segundo premolar superior izquierdo. En el maxilar inferior, el paciente presenta agenesia dental del incisivo lateral izquierdo, así como agenesia dental del incisivo lateral derecho. De manera general, el tratamiento de la agenesia dental consiste en abrir los espacios a través de tratamiento de ortodoncia, y una vez que estos espacios se han abierto, existe la posibilidad de colocar implantes dentales o prótesis fija. La segunda opción es, a través de la ortodoncia, intentar corregir la separación provocada en la arcada, con la finalidad de cerrar los espacios. En el caso clínico del paciente, le han intentado corregir la separación provocada en la arcada a través de ortodoncia. Sin embargo, estos resultados han sido limitados. Mi apreciación personal, y te repito, personal, hubiese sido mejor abrir este espacio con la finalidad de buscar la colocación posterior de implantes dentales o la colocación de prótesis fija. Sin embargo, el paciente llega a consulta dental con el tratamiento de ortodoncia previo y el paciente requiere solución inmediata con la finalidad de poder cerrar los espacios que presenta. La imitación de la morfología dental natural y la caracterización de la microestructura dental es un verdadero desafío para el cirujano dentista y aún más para el técnico dental. Un diente artificial, para que se parezca a un diente natural, debe de tener tres características: forma, textura y color, en ese orden de importancia. Con el encerado de diagnóstico tenemos que replicar esta forma y esta textura para que el paciente pueda visualizar tridimensionalmente las restauraciones futuras, con la finalidad de lograr la imitación de la morfología dental natural. En cuanto a forma y textura, se tiene que realizar la preparación en el modelo de yeso de diagnóstico del paciente, siguiendo los protocolos de preparación para el diseño de carillas adheridas al esmalte, ya que esta preparación debe permitir una óptima adaptación marginal de la restauración y simultáneamente reflejar el gran respeto por la morfología del tejido duro que permita este tipo de restauraciones. Y es necesario realizar una preparación, aunque sea mínima, ya que facilita la inserción y el asentamiento de la cerámica durante el procedimiento final de adhesión o cementado, y el proceso de desgaste también mantiene a largo plazo el complejo diente restauración. Implica también que se necesite un grosor suficiente y homogéneo de cerámica que dé a la restauración cierta resistencia mecánica. En una cita posterior se le presenta el encerado de diagnóstico al paciente y se le explica la necesidad de realizar un pequeño desgaste en sus dientes con la finalidad de cumplir con el protocolo clínico de trabajo. Sin embargo, el paciente no acepta que sus dientes sean tocados y que no sean sometidos a un desgaste a través de las fresas dentales. El paciente se niega rotundamente a aceptar el desgaste en sus dientes y solicita la posibilidad de poder restaurar los dientes sin alteración de la estructura dental natural.
Ante la negativa del paciente de no aceptar el plan de tratamiento propuesto, nosotros como cirujanos dentistas tenemos la decisión justificada de no atenderlo. Sin embargo, el paciente solicita nuevamente la posibilidad de poder realizar el tratamiento sin desgaste en sus dientes, por lo que se toma la decisión de realizar un nuevo encerado de diagnóstico. Al completar el encerado de diagnóstico sin realizar ningún tallado en los dientes, evaluamos los cambios estéticos si son correctos o no en cuanto a la posición, alineación, inclinación y sobre todo la proporción y morfología del diente, ya que al no haber realizado ninguna preparación se puede tener el problema de incrementar la proporción mesiodistal y sobre todo aumentar los contornos cervicales violando los perfiles de emergencia con la subsecuente inflamación gingival y el inicio de enfermedad periodontal. Se le presenta el nuevo encerado de diagnóstico al paciente y acepta el plan de tratamiento. Ahora, una vez que el paciente está informado y está consciente de los problemas que puedan surgir a futuro, se le solicita que firme el consentimiento informado. Con el segundo encerado de diagnóstico se fabrican carillas provisionales en acrílico. Se elabora una restauración provisional que incorpora todos los detalles del segundo encerado, que nos permitan hacer una prueba o simulación en la boca del paciente. Entonces podemos determinar si estos cambios se ajustan a los parámetros del paciente y en caso contrario nos permiten modificar el provisional según sea necesario, en la medida de lo posible ante las limitaciones de no haber realizado preparaciones en los dientes del paciente y sobre todo que el paciente comprenda y visualice el alcance de su plan de tratamiento y el paciente tome la decisión de seguir adelante con la odontología que sabemos que es correcta. No solo queremos que diga que sí, sino que también queremos que diga que sí por las razones correctas, es decir, porque sabe que está tomando una decisión que es lo mejor para él como paciente y no porque nosotros como dentistas lo sugerimos. Se toma la decisión de indicar IPS y Maxpress de la marca Ivoclar Vivaden, que son pastillas de vitrocerámica de disilicato de litio para la técnica de inyección. El material está indicado para carillas, inlay, onlays, coronas, puentes en la región anterior y prótesis fija de 3 unidades en el sector posterior, pero como máximo pilar distal el segundo premolar. Los beneficios es que es un material de alta resistencia, presenta una estética natural con respecto al color del diente, son pastillas policromáticas, presentan 5 niveles de translucidez y pueden ser cementadas con tecnología adhesiva. Ilusión óptica de la variación dimensional a través de modificaciones en la superficie y el contorno. Cuando no es clínicamente posible restablecer la proporción dental correcta, el clínico puede crear la ilusión óptica de haber modificado el tamaño del diente. Este resultado se consigue trabajando tanto en los ángulos línea de transición como en las caras vestibulares, al igual que en las líneas horizontales y verticales. El ángulo línea es el ángulo de transición que representa los bordes de varias superficies dentales. Ejemplo, un ángulo línea sería la unión de la cara vestibular con la cara mesial. Para prever las ligeras alteraciones que se deben hacer, se necesita un lápiz para marcar los ángulos línea o los ángulos de transición en las carillas y así poder identificar las áreas de transición entre las varias caras del diente.
Esta prueba es muy útil, pues permite al clínico enfatizar el contorno dental de una manera clara y legible, y así se puede hacer rápida y fácilmente las modificaciones necesarias. La superficie vestibular del diente tiene una topografía especial, formado por macro y microtextura. Estas características deben de ser resaltadas, ya que restableciendo las líneas y los surcos horizontales se hará que el diente parezca más ancho y más corto, mientras que acentuando las líneas y crestas verticales se contribuye a crear una ilusión óptica de un diente más largo y más estrecho. Por lo tanto, en las carillas lo que se hace es acentuar las líneas y crestas verticales para crear la ilusión óptica de que el diente es más largo y más estrecho. Esto último es lo que se ha realizado en las carillas del paciente. No hay duda de que ayudar a los pacientes a comprender y entender la naturaleza y el alcance de su plan de tratamiento es una tarea de suma importancia. Sin este conocimiento es posible que nunca los pacientes tomen la decisión de seguir adelante. Una manera de facilitarles el entendimiento es a través del encerado de diagnóstico. Esta herramienta de diagnóstico toma relevancia importante para que te ayude y le ayude al paciente a visualizar y entender los alcances del tratamiento que le propones y a final de cuentas puedas resolverle el problema por el cual acude buscando tu ayuda. El beneficio del encerado de diagnóstico te permite visualizar lo que es posible, prescribir el material más apropiado, comunicación entre paciente, técnico y clínico, elaboración de provisionales en base al encerado de diagnóstico, confianza en la explicación y aceptación del caso clínico y sobre todo tener un diagnóstico integral sin excusas ni pretexto. Nuevamente te doy las gracias por tu atención y te reitero, cualquier cosa, duda o comentario, por favor, házmelo saber. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Cuídate mucho. Gracias.